pasado que haces una compra y al momento de que pagas a la cajera, al cajero, a la persona que está enfrente y te hace el cobro, te da tu ticket de venta y le pides la factura y te dice con mucho gusto, con una sonrisa de oreja a oreja, pero necesito su constancia de situación fiscal? Mire, ahí está el letrero donde la solicitamos para poderle expedir su factura, su comprobante fiscal digital por internet. Así, con ese pretexto, muchos han condicionado la emisión de las facturas a la presentación de la constancia de situación fiscal, y yo en este momento les digo a todos que los invito, los reto es más, a que vayan al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y que busquen dentro de los requisitos del CFDI donde dice, quiero que me lo pongan aquí en la cara, que me lo restrieguen con todas las condiciones posibles, donde dice que el receptor del CFDI, para poder obtener su comprobante, tiene que presentar su constancia de situación fiscal. En ningún lado. Los reto a que lo encuentren. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se dio esta situación? A raíz de la implementación del CFDI 4.0, que evidentemente requiere más datos y que a la hora de timbrarlo también se coteja la información que se está poniendo en el CFDI contra la base de datos del SAT, pues surge la necesidad de incorporar el código postal, el régimen fiscal del contribuyente, obviamente su nombre y todos estos datos. Eso provocó que mucha gente empezara a decir en internet que para poder entregar la factura, que para poderla generar, tenías que condicionar a la presentación de la constancia de situación fiscal, cosa que no es un requisito, cosa que no es una condición que podrías poner. De hecho, si en este momento tú no estás timbrando facturas porque no te presentan la constancia de situación fiscal, estás poniendo a tu cliente en un grave riesgo al no emitir comprobantes fiscales. A nosotros ya nos pasó muchas ocasiones, pero una en particular donde íbamos los dos. Íbamos a comprar un teléfono de estos caros que por necesidad del trabajo, solo por eso, tuvimos que comprarlo. Y al momento de solicitar la factura, le comentamos a la chica, necesitamos que nos emitas una factura, por favor, por la compra del equipo. Y nos dice... Que no eran 2 pesos. Por supuesto, y que nos dice, claro, pero necesito su constancia de situación fiscal. Y ahí nos imaginarán cómo nos pusimos. Entonces yo, que calmo un poco a Alfredo, le digo... Sí, porque a mí me entra el espíritu del policía fiscal y que se agarren todos los de alrededor. Pero ese día me moveré. Ese día andábamos de buenas y le digo a la chava, ¿sabes qué? Dime quién hace la factura. Yo le digo cómo hacerla y ya vas a ver que sí la vas a poder timbrar. Y me comenta, es que mi jefe a mí me dio las instrucciones que tengo que pedir la constancia de situación fiscal, porque si no, luego no la puedo timbrar y esto me genera que me llamen la atención. Le digo, entonces tú haces las facturas. Me dice, sí. Le digo, abre tu sistema y te voy a dar mis datos y vas a ver cómo la vas a poder timbrar. Y basta con que yo te dé mis datos para que lo hagas. Así las cosas. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué lo hizo? Ella en ese momento pudo timbrar la factura y ahí aproveché para aplicar el famoso. Te lo dije, ya viste que no necesitabas la constancia. Ya sé que muchos en este momento están diciendo, no, pero es que los datos, pero es que esto, pero es que el otro. Y es cierto. No es cierto. Si te dan los datos incorrectos, pues no vas a poder emitir la factura. Pero si te los están dando. Pero basta con que tu cliente tenga sus datos como los tiene dados de alta ante el SAT. Nosotros aplicamos una tarjetita, una simple tarjetita que tú le entregues a tu cliente como se hacía antes, con sus datos fiscales, el código postal, su nombre tal cual está registrado en la base de datos del SAT. Y ya, no hay más problema. Pero te voy a decir por qué digo que no es cierto. Muchos de estos colegas contadores te ponen pretextos, cosas que podrían pasar, pero que no han sucedido. Es que tú le estás proporcionando los datos y te salen, no, es que luego esto, es que luego el otro, no me la van a timbrar. Eso no ha pasado. Tienes que evidentemente generar la información necesaria, poner todos los datos que comprende el CFDI, y a mí no me van a engañar. Yo también hago facturas y perfectamente sabemos que no es indispensable. En Cefin emitimos cientos de facturas por mes. Cientos, por fortuna, gracias a la confianza de todos ustedes, de los cursos que toman con nosotros. Y para ni una sola, les condicionamos la constancia de situación fiscal. Si se pueden hacer 100, 200, se pueden hacer 1 o 2. Perfectamente, el que puede lo más, puede lo menos. Aquí es una cuestión de voluntades, pero ni tú ni yo. ¿Qué vamos a hacer si no nos quieren dar las facturas? Yo ya no me peleo con las personas. Una vez fui a comprar productos y me sale la chava de mal humor. Pero me tienes que traer tu constancia. Yo también iba de mal humor. Había recorrido ya varias tiendas y le dije, te la voy a pedir a través de buzón tributario, te va a llegar la solicitud y entonces sí, te vas a acordar que te la pedí por la buena. Llegué a la oficina, entré a la página del SAT, solicité mi factura
y me llegó. Otro caso también, me hablaron por teléfono. Es que señorita, necesito su constancia de situación fiscal. Le doy este número de WhatsApp y envíemela por favor para poder emitírsela. Le di mi número, me contactó por WhatsApp y le dije, no te la voy a mandar. Aquí están mis datos fiscales y con ellos podrás emitir la factura. Yo también las hago y con esto lo vas a hacer. No, pero no se puede, que esto, que Se puso punk. De malas la mujer. Y le dije, no te preocupes, te va a llegar tu solicitud y te vas a acordar de mí. A la media Qué hora... violenta, ¿eh? Así me hace a mí todo el tiempo. Y a la media hora, aquí le mando su factura. No fue a la media hora, fue en la tarde. Sí, eso habrá sido como a las 12 y ya después como a las 6 de la tarde, después de que se la regañaron. Claro, y además me dijo, claro que sí, como usted guste. Ya saben, acá en Picuda, ¿no? Y ahí es cuando los contadores nos convertimos en parte del problema. Tenemos que ser parte de la solución por esos egos, por esa tontería de pronto de aprovechar un pequeño momento para descargar las frustraciones de cada quien, negando la factura ya le amargo el día al otro. Están metiendo a sus clientes en un grave problema. No lo decimos solamente nosotros. Ya te planteaba que el 29A de Código Fiscal en ningún lado lo pone como requisito, pero tuvo que salir el SAT. Tuvo que salir el SAT a pronunciarse al respecto de un problema que ellos dejaron crecer. Porque la gran parte de la responsabilidad en este gran mito, en esta bola de nieve que se generó al respecto, la tuvo el SAT al no intervenir. Viendo todo el borlote que se había generado en redes sociales, no pronunciarse oficialmente. Recientemente, en marzo, lo tuvo que hacer. Te muestro qué fue lo que dijo y cómo es que lo hizo llegar a los contribuyentes. En pantalla estamos viendo el comunicado oficial enviado por el Servicio de Administración Tributaria vía correo electrónico desde la dirección marcasat@sat.gov.mx el pasado miércoles 22 de marzo de 2023, concretamente a las 11 de la noche con 48 minutos. Lleva por asunto datos fiscales para recibir tus comprobantes en la versión 4.0 de la factura electrónica. Y dice lo siguiente, y ojo, lo recibieron todos los contribuyentes, así que seguro ya lo has visto. Señala claramente, apreciable contribuyente, para que te emitan una factura o tus comprobantes de nómina, solo debes proporcionar tus datos fiscales y lo ponen en negrillas. Señalan, solo debes proporcionar tus datos fiscales como tu RFC con homoclave, nombre completo y el código postal de tu domicilio fiscal registrado. Si conoces estos datos, nadie puede exigirte documentos emitidos por el SAT, también en negrillas. Ojo, la constancia de situación fiscal lógica y naturalmente es un documento emitido por el SAT y mientras tú conozcas tus datos y se los proporciones al emisor de la factura, no puede exigirte documentos emitidos por la autoridad. El comunicado continúa y habla posteriormente de los recibos de nómina, pero la parte que nos ocupa es esta. Y es clara, contundente. Repito el párrafo. Para que te emitan una factura o tus comprobantes de nómina, solo debes proporcionar tus datos fiscales, como tu RFC con homoclave, nombre completo y el código postal de tu domicilio fiscal registrado. Si conoces estos datos, nadie puede exigirte documentos emitidos por el SAT. ¿Queda claro ahora sí que la constancia nunca debió ser una condición? Si llega el cliente y te la da, asunto suyo porque él quiso, pero no puedes negar una factura si no te la exhiben. Develado el mito de la constancia, no es obligatorio, basta con que el cliente conozca sus datos fiscales y asunto arreglado. Si por equivocación te dio un dato incorrecto, así como son tan insistentes para pedir la constancia, pueden mandar un mensaje y decirle, ¿sabe qué? No me acepta el código postal, por favor verifíquelo y reenvíelo. Pero serán los menos los casos en los que tengan ese problema. Y te voy a decir por qué. Porque el que pide su factura, quiere su factura. Y evidentemente se va a asegurar de darte los datos correctos porque la necesita. El principal interesado en obtener ese CFDI es el receptor. Y decíamos, finalmente queda resuelto lo de la constancia. Si de pronto todavía alguien, después de las razones que hemos dado, sigue pensando en que finalmente la va a condicionar y la va a exigir y si no se la mandan, no la hace, pues es muy probable que se vea teniendo que enfrentar situaciones de aclaración frente a la autoridad fiscal, porque hay varios motivos por los cuales el SAT puede proceder a través del servicio de conciliación de CFDIs. Tú eres una usuaria frecuente de ese servicio, cuéntale a nuestra audiencia cómo lo haces. Por supuesto, yo ya no me peleo, al principio sí me enojaba y apenas escuchaba la palabra constancia
O me decían, ahí está el letrero para que vea. Las empleadas o los empleados a veces ni siquiera saben de lo que te están hablando, pero ellos siguen instrucciones. Entonces yo ya no me peleo, le digo, platícale a tu jefe que le va a llegar un mensaje en su buzón tributario porque le voy a solicitar la factura a través de la página del SAT. Llego a la oficina, agarro mi computadora, respiro profundo y me pongo a solicitar todos los tickets que no me hayan querido facturar. Cada vez son menos, pero esta alternativa nos sirve para esos casos, pero igual cuando te quieren cobrar el IVA de forma adicional sobre el precio que tú ya pagaste, cuando te niegan la emisión de la factura o habiéndotela emitido de forma incorrecta y tú pides que te la cambien, que te la ajusten, no lo hacen. Inclusive, si necesitas cancelar una factura y el receptor no ha aceptado la cancelación, puedes optar por acusarlo, básicamente, acusarlo con el SAT. Punto importante, no esperes que haya una reacción positiva del otro lado. Ten en cuenta que cuando utilizamos el servicio de conciliación en materia de CFDI, que a continuación te voy a presentar, pues estás reportando a ese contribuyente con la autoridad. A nadie le gusta que lo acuses con el SAT. Por lo tanto, primero agota la vía diplomática, sobre todo si son tus proveedores habituales. Si quieres seguir teniendo operaciones con ellos antes de que se enojen, mejor agota la diplomacia. Y después de eso, si la diplomacia no surtió efectos, entonces utilizar el servicio de conciliación. ¿En qué consiste y cuál es su fundamento legal? Te lo explico a continuación. ¿Y qué hacer ante las inconsistencias o qué hacer ante aquellas situaciones en las que los contribuyentes que deberían haberte emitido una factura no te la quisieron emitir? Tú ya le pagaste al proveedor y resulta que no te hace la factura. Pues para ello hay un servicio de conciliación que ha establecido la autoridad fiscal a través de quejas por facturación. Lo establece la regla 2.7.1.45 de la resolución miscelánea fiscal y debajo te voy a dejar el enlace para que lo puedas conocer. Y abusado, porque así como tú puedes ir y quejarte de alguien más porque no te dio tu factura, cualquiera puede ir y quejarse de ti. Es para los dos lados, así que la importancia de cumplir con la debida emisión de nuestros FDIs es para absolutamente todos. Y es que señala la autoridad que los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora cuando se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. El primero es que no les sea expedido el CFDI correspondiente a personas que ya hubieran adquirido bienes, hubieran disfrutado del uso o goce temporal, recibieran servicios, o aquellas que ya les hubieran retenido contribuciones, aunque ya lo hubieran solicitado. Es decir, tú ya estuviste pide y pide la factura y no te la dan. O bien, te la dieron, pero carece de algún requisito fiscal o existen errores en el contenido y no te la quieren cambiar. Pues en ese caso, lo puedes acusar con el SAT. Ese es un primer escenario. Otro escenario, les ha cancelado el CFDI de una operación existente. Es decir, a ti te hicieron una factura, te la cancelaron sin ningún motivo y por si eso fuera poco, no te expidieron una nueva que sustituyera a la anterior. Ahí hay otro motivo para que vayamos a acusarlo con el SAT. Tercero, realicen el pago de una factura. Tú pagaste una factura que estaba como PPD y no te han hecho tu CFDI de pagos, tu complemento de pagos. Ahí lo podemos acusar con el SAT. Luego, cuarto, te estuvieran emitiendo CFDIs de nómina sin que tú tuvieras ningún tipo de relación laboral con ese emisor. Tú ni trabajas para ellos, pero te han estado expidiendo recibos de nómina que tú ni enterado o enterada. Pues también ahí los puedes acusar con el SAT. O incluso, cuando te emitan algún CFDI por concepto de ingresos por una venta, pues que tú nunca hiciste esa compra, pues, o sea, que de repente salió una venta de cualquier lugar y a lo mejor hubo una confusión en el RFC o la razón que sea, pero te facturaron algo que tú nunca compraste y tú esa tienda ni la conoces, pues también a través de este servicio puedes reportarlo. Y además, cuando se requiera la cancelación de una factura y el receptor no aceptó que se cancelara, aún siendo procedente esa cancelación. Cuando todo eso pase, cualquiera de estos escenarios, que desafortunadamente son comunes, o sea, de repente sí son desacuerdos que puede haber entre emisores y receptores de CFDI, la autoridad puede entrar como conciliadora. Para tal efecto hay un trámite que se llama así, conciliación de quejas de facturación, y te dejo debajo, te decía yo, el link directo para que vayas y lo explores. Yo lo he utilizado más de una vez, y surte efectos, porque si bien es cierto que no tiene un proceso vinculante, y ahorita te lo voy a explicar, lo que sí que el susto, ni quien se los quite. Cuando reciben lo que vas a ver a continuación, todo el mundo empieza a parar las antenitas y aunque formalmente la autoridad dice que no genera ninguna consecuencia, la verdad es que es muy común que después de este tipo de reportes le caigan a esos contribuyentes reportados visitas para verificar la expedición de CFDIs en los términos que ya vimos antes, que al cabo que no requieren ningún impulso específico, o sea, no requieren motivación, la autoridad las puede hacer por oficio y a partir de ahí detectar mayores inconsistencias con todas las multas que ya vimos, por lo que, vuelvo a insistirte, el hecho de resistirte a la emisión de un CFDI o hacerlo incorrectamente puede derivar en este tipo de problemas.
Y es que el contribuyente proveedor del bien o del servicio, el emisor del CFDI o en su caso el receptor del mismo, va a recibir un mensaje a través de buzón tributario, donde le van a decir, hey, resulta que aquí hay una persona que se está quejando de que no le has hecho la factura o cualquiera de todas las condiciones que ya vimos, ¿no? Que no le aceptas la cancelación, que no le hiciste la factura, que no se la quieres corregir, lo que no le has hecho el REP, lo que fuere, ya sea por buzón tributario o un mail al correo electrónico registrado, en donde la autoridad va a actuar de manera pues conciliadora y orientadora, ¿no? Así en buena onda, le va a decir, oye, no manches, ya hácela, déjate de cosas, te doy 3 días para que se lo hagas, subsánale la omisión, avísame que ya lo hiciste y listo, todos felices y tranquilos, ni tú ni yo. Eso que aparentemente suena así como muy suavecito, la verdad es que cuando recibes un mensaje de esta naturaleza, por supuesto que empieza a generar alertas. Si ya la empresa de por sí es bastante escurridiza en cuanto a su cumplimiento y un día recibe un mensaje en el cual el SAT le está exigiendo que emita una factura para alguien que se la pidió y al que no se la quiso hacer, tendría que ser motivo suficiente para empezar a corregirse. Tendría que ser motivo suficiente para que evidentemente se deje de tener este tipo de prácticas. Avanzando hacia esa ruta en la que todos empecemos a cumplir, por supuesto que las cosas van a ir funcionando de mejor manera. A veces utilizar esta clase de servicios debería incluso tener un efecto hasta de cultura fiscal, porque al final del día nos toca a todos cumplir con las obligaciones y si tú estás cumpliendo, ¿por qué el de enfrente no tendría que hacerlo? Si entre todos nos empezamos a concientizar y a, por supuesto, comprometer con el cumplimiento de ley, pues por supuesto que el país también irá mejorando. Y es que la solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora entre los emisores y receptores, pues es voluntaria. Eso sí, tú si quieres, vas y lo pides, si no, no pasa nada. Te puedes seguir peleando solito con tu emisor del CFDI, pero créeme que en el momento en el que el SAT intervenga, todo va a cambiar y va a cambiar la dinámica a través de la cual te van a responder. Al final del día, puede quedar ahí simplemente como un aviso y aparentemente no pasa nada. Lo cierto es que sí pasan cosas. Si bien formalmente la actuación de la autoridad es simplemente conciliadora y orientadora, pues se van generando récords ahí asociados a ese RFC en los que ya se empieza a considerar como un RFC de riesgo que tiene pues quejas de los receptores de sus FDIs que no le están cumpliendo con todas las obligaciones y que por tanto, si se le revisa, se le podría encontrar muchas cosas y en una revisión pues salirle bastante remunerador a la autoridad en términos de multas, así que abusados. Sí hay de camino en el inter entre emisor y receptor del CFDI, sí hay una autoridad que es el SAT que nos puede ayudar a, por supuesto, asegurarnos que las facturas se reciban y se emitan. Y si es necesario irlos a acusar, pues lo tendríamos que terminar haciendo. Ojalá nunca tuviéramos que llegar a esos extremos, pero de ser necesario, ahí está la alternativa. Y vuelvo a decirte, esa alternativa es para los dos lados. Tanto tú lo puedes ir a hacer para acusar a los que no te hacen las facturas, como si tus clientes o tú no cumples, cualquiera lo puede ir a hacer también en tu contra. Así que el cumplir va en ambas direcciones. Al enviar tu solicitud de CFDI no emitido, te va a llegar al correo que vas a proporcionar previamente el número de folio con el cual tú has enviado ese reporte. Por supuesto, a ese proveedor, a esa persona que te vendió tal o cual producto, vas a ver quién fue quien la ha solicitado. Así que no quieras tirar la piedra y después esconder la mano. Eso no es posible. Además, no estás haciendo algo malo. Si te negó la factura, tú se la estás solicitando. Evidentemente, no es la forma más amable de hacerlo, pero cuando te la niegan, tampoco se es amable. Y justo lo que platicas hace un momento, a nosotros nos pasó con un cliente, y tú sabes quién eres, saludotes. Nos pasó con un cliente que de la escuela de su hija, precisamente no le habían emitido correctamente las facturas y él estaba necio porque, a ver, las escuelas son mañosas y eso lo sabemos todos los que tenemos hijos en escuelas. No te emiten comprobantes por todo lo que pagas. Además de las colegiaturas, pues pagas que si la cuota de padres, que si la cooperación de materiales, que si el esto, que si el otro. Entonces, él estaba muy molesto porque sí, le hacían las facturas de las colegiaturas, pero no le timbraban la cuota de la sociedad de padres, lo de los materiales, lo de los libros, que los uniformes. Eso no se lo facturaban. Entonces viene muy molesto a contarme, oye Alfredo, fíjate que así ya está. ¿Dónde los puedo reportar con el SAT? Y le cuento todo esto que acabas de ver. Y me dice, adelante, vamos a hacerlo. Perfecto, yo me quedo con toda la información. Y llegamos al acuerdo de que por la tarde lo iba a hacer. Recibo una llamada como 2 horas después, todavía no me sentaba yo a hacer el trámite, por fortuna para él, y me dice, oye, nada más te quería yo preguntar, de lo del SAT es anónimo, ¿verdad? Ellos no van a saber que fui yo el que los está reportando. Pues ¿cómo no? Si quieres que te hagan esas facturas, vas a enviar tus datos fiscales para que la puedas recibir. Y ahí fue cuando dijo, no, ¿sabes qué? No quiero tener problema con las monjas, mejor no la mandes. Entonces, abusados. Si finalmente vamos a asumir
esa responsabilidad porque lo es. Además es hasta una responsabilidad cívica en materia de civismo fiscal. El no emitir facturas termina por ser una alternativa para que la gente evada sus impuestos y de hecho esa fue la razón por la que el SAT tuvo que salir a emitir el comunicado que veíamos antes. A través de esa herramienta bajaron las estadísticas de facturación y dijeron, espérate, esto se me está saliendo de las manos, ya todo el mundo agarró de pretexto. Lo de la constancia, eso reduce la emisión de facturas porque hay quienes en el momento que se las piden no la envían, se les pasa, se les olvida. Nadie va por la calle cargando su constancia de situación fiscal. Una para ti, una para acá, otra para allá. O que te dicen, mándemela por WhatsApp, mándemela por correo. Es que ¿para qué las quieres además? Dijo la autoridad, aquí estamos teniendo una baja estadística de facturación y uno de los factores que han incidido es al haber menos personas que proporcionan los datos para que se obtengan las facturas que hay, menos ingresos que declarar. Y dijo el SAT, no, eso no me va a pasar, porque justo se convirtió en una alternativa para los evasores que ya de por sí tienen un montón de mañas, pues ahí tenían otra y pues te citan en charola, ¿no? En bandeja. Ese es uno de los factores, la constancia. Otro muy importante es el IVA. Cuando compras algo y te dicen, sí, por supuesto, me entrega la factura, por favor. Ah, pero es que me hubiera dicho que quería factura, porque en ese caso le tengo que cobrar el 16% adicional para poder facturarle. Tú te quedas, ¿cómo? Pero si el precio que me estás publicando, yo como cliente estoy mirando el precio, ya debe estar completo, debe estar neto. Imagínense ustedes, y hay abusados con las operaciones con el público en general. Porque la gente cree que porque está haciendo una venta en la que no se requiere factura, no se va a cobrar el IVA. ¿En qué planeta? Si finalmente el impuesto al valor agregado se causa no sobre las facturas, se causa sobre las operaciones, enajenaciones, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importaciones. Esas son las actividades que generan impuesto al valor agregado y que adicionalmente estas quedan respaldadas en un CFDI. Bueno, sí, cuando el contribuyente, el cliente, pide el CFDI, quedarán ahí. Y si no, tendrán que venir en nuestro CFDI global de operaciones con el público en general. Emitas o no emitas la factura, el IVA se va a pagar. Ahora bien, ¿cómo se presenta una solicitud de conciliación de CFDI? Ya vimos el fundamento. Veamos a nivel operativo cómo se hace y dónde se hace en el siguiente tutorial. Basta con que pongas en el buscador conciliación de CFDI SAT y va a ser la primera de las opciones que te aparece. Solicitudes de conciliación de factura del Servicio de Administración Tributaria. Y aquí ya aparece la información general del trámite. Es un servicio de conciliación en el que podrás informar al SAT que una o uno de tus proveedores no te ha entregado la factura, que la canceló sin motivo aparente o te emita un comprobante que no reconoces, o bien para que acepte la cancelación de una factura. Con la información que tú proporcionas al registrar tu solicitud, se emprenderán acciones para invitar a expedir, cancelar o aceptar la cancelación del comprobante. Esto es que la autoridad le envía un correo a el presunto emisor de la factura pidiéndole que por favor la genere. Nos piden que brindemos la mayor cantidad de datos posibles y que aceptemos el uso de datos personales. Tiene como objetivo ofrecer a la y el contribuyente un servicio que coadyuve a obtener su factura para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales cuando la proveedor o el proveedor no los proporcione o bien cuando requiera la cancelación o aceptación de la misma. Y aquí vienen todos los detalles. Vamos a dar clic en este botón final que dice ejecutar en línea. Y aquí ya nos abre la solicitud de conciliación de factura y tenemos la primera de las alternativas, captura solicitud de conciliación de factura. Damos clic aquí y nos pone el aviso de privacidad de nuestros datos. Vamos a dar clic en cerrar y vamos a llenar la información. Nos pide que incorporemos cuál es la clasificación del reporte y nos dan varias opciones. Solicitud de emisión de factura electrónica cuando no te la quieren hacer. Solicitud de reexpedición cuando esta no se hizo correctamente y quieres que te la corrijan. Que se cancele un recibo de nómina no reconocido. Que se cancele una factura no reconocida o que se acepte la cancelación de facturas, así como cuando no te hacen el complemento de pago, la solicitud de emisión de los complementos de pago. Cualquiera de estas cosas podemos nosotros solicitar a través del servicio y ponemos los datos del contribuyente o establecimiento a reportar. Pide que incorporemos todos los datos, que describamos los hechos, así como los datos donde podemos ubicar a este personaje y también los datos de contacto de quien lo solicita. Una vez completada toda la información, simplemente validas con el CAPTCHA y das clic en enviar. Llegará a tu correo electrónico un acuse del trámite y en los siguientes días
también te llegará la respuesta que el SAT tiene al respecto. Yo sé que para ti como empresaria, empresario, quieres dar los precios más bajos para poder competir, poder tener más ventas con tus clientes. Eso no implica que no debas cobrar el IVA, porque el IVA no es para ti. Tú solamente lo recaudas y lo tienes que enterar a la autoridad. Quien lo va a pagar es tu consumidor. Así que es muy importante que le digamos a nuestros clientes, que le asesoremos que al momento de fijar los precios de sus productos y servicios, deben contemplarlos más IVA. Además, dar barato no necesariamente es sinónimo de buen negocio. Nosotros vivimos esa experiencia hace algunos años, tuvimos un mini super, fracaso total, porque estábamos pensando más en el precio más bajo para nuestros clientes, el precio más bajo posible, incluso sacrificando las utilidades o sin contemplar aspectos importantes al nivel financiero. Entonces, a cualquiera nos puede pasar. Si tus clientes no son especialistas en finanzas, que acaso nosotros somos dos contadores, y aún así no sucedió, pues tus clientes que se dedican a otra cosa están en un riesgo todavía mayor. Entonces, obviamente, hacer una asesoría, un acompañamiento que también vaya de la mano en materia de costos y a nivel financiero va a ser súper importante. Incluso nosotros como contadores, contadoras, al momento de cotizar nuestros servicios, estamos incluyendo nuestros costos fijos, nuestros gastos, el pago del personal, el pago del internet, de la renta en su caso. Todo esto tiene que considerarse al momento de que vas a fijar una cotización. Al momento que le pongas precio a tus servicios, debes incluir todos los elementos para que al final no sientas que el IVA lo tienes que sacar de tu cartera. No, este lo paga el consumidor. Definitivamente es un factor a considerar y ojo, ya para concluir esta parte, no es para meterle miedo a la gente el hecho de plantear, como lo hemos visto, el servicio de conciliación en materia de CFDIs, pero sí es para generar una alerta y un sentido de responsabilidad, así como cualquiera de nosotros puede ir y hacer este trámite para solicitar una factura, también te la pueden solicitar a ti. Si uno se niega a emitir un comprobante estando obligado a ello, también podemos recibir un correo del SAT después de que alguno de nuestros clientes, al no sentirse satisfecho con la emisión del comprobante, pues decida reportarnos a nosotros. Por lo tanto, es una cuestión de corresponsabilidad. Yo exijo mis facturas, pero hago las que me corresponden también a mí como empresa. Y así como esto empezó y se hizo una bola de nieve, de la misma manera lo podemos solucionar. Quitar este problema, este mito, esta falsa información que se fue corriendo de boca en boca y que de pronto todas las empresas tienen la misma respuesta. Necesito su constancia de situación fiscal. Es que por las reformas, es que por las nuevas formas de facturar, tiene que presentarme su constancia de situación fiscal. De la misma manera podemos erradicar este problema. ¿Cómo? Cumpliendo nosotros como contadores y contadoras, que somos los que estamos detrás de este problema. Efectivamente, y que sea este 25 de mayo un buen pretexto para empezar a formar parte de la solución y no del problema. Si el receptor del CFDI te da los datos, con eso puedes hacer su factura. Y si finalmente decides no hacerla, ya conoces el riesgo al que te puedes enfrentar. Gracias por acompañarnos en este espacio Conciliación en materia de CFDIs. Seguimos en la transmisión de CEFIN con motivo de este 25 de mayo, Día del Contador y de la Contadora. Acuérdate, más de 50,000 pesos en premios a lo largo de la jornada. Seguimos.